Miren, como en todo peregrinar cristiano, siempre suceden cosas, ¿no? Siempre. Y aun cuando, más aún, cuando andamos en las cosas del Señor, en las cosas del reino, más cosas suceden. Más cosas suceden. ¿Sí? Y bueno, nos han estado enseñando nuestros hermanos, ¿no? Los miércoles, cómo el apóstol Pablo y su compañía, no, pues los traen cocidos, ¿no? Los traen cocidos. Y esto nos debe de enseñar, mis amados, a nosotros a descansar en la providencia de Dios y en la soberanía del Señor, ¿no? O sea, entender es lamentable de repente ver dentro de la congregación a personas, utilizo la expresión del apóstol Pedro, ¿no? Que se admiran cuando les suceden cosas adversas, ¿no? Cuando se encuentran por diversas pruebas, ¿no? Si estamos en el caminar, ¿no?, del Señor, si caminamos en el camino del Señor, pasarán cosas, siempre pasarán cosas, ¿no? Y bueno, el apóstol Pablo vienen de un alboroto en Tesalónica, ¿no? Les pegaron ahí se hizo el argüende, ¿verdad? Y salieron huyendo, y dice que llegaron ahí a Berea. Pero antes de entrar al versículo 10 que nos toca revisar el día de hoy, a partir del versículo 10, yo quiero que podamos, porque voy a estar trayendo a mención este texto del versículo 17 en la segunda parte del verso 2. Pero, ¿qué es lo que predicaba Pablo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Y con esto quiero introducir, ¿no?, la enseñanza. Pero dice, y por 3 días de reposo, aproximadamente casi 3 semanas, ¿no?, dice que el apóstol Pablo discutió con ellos, con los de Tesalónica, declarando y exponiendo, ¿por qué dice? Por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, dice, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Sí? O sea, pero vean, esta palabra de discutir tiene que ver, de hecho, infiere réplica. Es decir, hubo un va y viene. ¿Sí? Es decir, pongo un argumento sobre la mesa y está preparado el argumento para réplica. No pongo un argumento y ya me avientan ahí una curva y ya no sé qué decir, ¿no? Porque digo algo aprendido. Porque pues es que así dice el pastor. Es que así lo escuché yo, ¿no? En una enseñanza. Yo escuché ahí que fulano pastor, al que escucho siempre, él así dice. Pero ni siquiera lo entiendo, ¿verdad? Ni aquí, mucho menos ha bajado acá. ¿No? O sea, miren cómo el apóstol Pablo dicen que discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Sí. Ahora, aquí era necesario. Y ahorita vamos a ver, hay un contraste con los hermanos en Berea, ¿no? Pero es bien importante porque el mismo discurso del apóstol Pablo en Tesalónica es el mismo discurso que viene el apóstol Pablo en Berea. Es igual, nada más que el oyente, ¿no?, el escenario era otro. ¿Sí? Pero bueno, antes de continuar, ¿oramos? ¿Sí? Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos conocerla, Señor, por permitirnos tener acceso a tu consejo. Y yo ruego que esta noche, esta tarde, Señor, podamos
comprometer nuestro corazón, Señor, a tu palabra, que podamos escucharla y que podamos estar dispuestos a recibirla, Señor, para que ésta haga un efecto en nosotros, que venga, Señor, y transforme nuestras vidas, y asimismo nuestro corazón sea preparado para el tiempo de oración, Señor. Ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a que las cosas allá afuera, Señor, aún nuestros propios pensamientos no nos separen de este tiempo tan hermoso, Señor, que nos permites tener junto a nuestros hermanos, y que, Señor, podamos aprovecharlo, Señor, al máximo. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, bueno, pues más o menos en el contexto entendemos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, y sus acompañantes, lo voy a decir así, ¿no? Pues bueno, salieron huyendo, salieron por piernas, ¿no?, de Tesalónica. Dice en el versículo 10 de ahí del capítulo 17: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuesen hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, dice, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, dice, y salieron, ¿sí? Bien, bueno, puesto que las vidas de el apóstol Pablo, ¿verdad?, y sus acompañantes misioneros corrían peligro, tuvieron que salir de ahí, ¿no? Dice que los hermanos los enviaron de noche, ¿sí? Ahora, esto es importante, hay tiempo, la Escritura nos enseña que hay tiempo para todo, ¿verdad? Y hay un tiempo había un tiempo determinado para que la vida del apóstol Pablo terminara, pero ese no era el tiempo, ¿no? Vemos también en la narrativa de los evangelios cómo Jesús muchas veces estuvieron a punto de aprenderlo, dice, ¿no?, la narrativa de los evangelios, pero se les desaparecía, ¿no? Dice que pasando de entre ellos como que se les esfumaba de las manos porque no había llegado el tiempo, ¿no? Bueno, entendemos, no es que el apóstol Pablo tuviera miedo a morir. O sea, ojo con esto, porque de repente, pues yo no le tengo miedo a la muerte, ¿verdad? Porque Cristo y somos imprudentes. Hay un tiempo para todo. ¿Me explico? Sí, bueno, no era el tiempo del apóstol Pablo para morir, ¿sí? Era tiempo de huir. Era tiempo de salir por pierna, ¿no? Era tiempo de irse a otro lugar porque había una encomienda. Había algo que hacer. Y esto es bien importante, mis amados, que en nuestra vida nosotros sepamos en qué posición estamos. Es decir, hacia dónde vamos. Que podamos discernir, ¿no? Y que el Señor nos ayude a través de su Santo Espíritu a saber qué papel estamos desempeñando hoy en día en nuestra vida. En nuestra familia, en la iglesia, con nuestros amigos, etc. ¿Me explico? Porque hay tiempo para todo. Ahora, dice que fueron hasta Berea. Esta era una pequeña ciudad apartada de los caminos más transitados, es decir, era como un lugar apartado, no estaba sobre los caminos principales, ¿sí? Entonces, aparentemente los creyentes los enviaron allá porque pues, había ciertos contactos, se creen, la mayoría de los que comentan, pues, se cree que tenían contactos, así como, por ejemplo, Timoteo, se cree que había contactos en Tesalónica, ¿no? Había relaciones. Bueno, acá en Berea también con los hermanos. Dicen que los llevan para ese lugar, es decir, un lugar seguro. De donde estaban a Berea, de Tesalónica a Berea, son unos 80 kilómetros de distancia. Entonces eran varios días de caminar, ¿no?, hacia allá. Entonces, ahora la encomienda seguía. Es decir, el apóstol Pablo fue a Tesalónica, ¿sí? Predicó, ya vimos qué es lo que predicó, y llegó a Berea y no cambió su discurso.
porque esa era la encomienda. ¿Sí? Ahí vemos que el apóstol Pablo, y en este caso Silas, no corrieron por cobardes. ¿Me explico? ¿Sí? Había un propósito. Entonces, cuando llegan ellos a Berea, lógicamente van y predican, ¿sí? Predican el mensaje, predican el evangelio, sabiendo que lo mismo que pasó en Tesalónica podía pasar aquí. Y van y llegan a donde mismo donde llegaron. ¿A dónde se dirigieron? A la sinagoga. ¿Sí? Gustaba la mala vida, ¿no? ¿Sí? Bueno, ellos sabían por qué. Y esto es importante y ya se ha mencionado en otras ocasiones. Mis amados, el apóstol Pablo, ¿sí?, venía y les exponía con las escrituras. Es decir, él llegaba a una zona con personas que tenían conocimiento de las escrituras, o por lo menos una base. Porque esa era su argumentación. ¿Sí? Ese era su argumento. Las escrituras. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo en Atenas cambia un poquito el discurso. Aun cuando hay ciertas bases, él les dice, miren, pues vengo a hablarles acerca del Dios no conocido. Ahí tienen ustedes un nichito por ahí, ¿verdad? El Dios no conocido. Bueno, aquel que ustedes no conocen, de ese vengo a hablarles. ¿Sí? Y ahí vemos cómo el Espíritu de Dios da sabiduría, ¿no? Y nos da las herramientas para que nosotros podamos predicar, ¿no?, de manera puntual, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo, repito, acá no cambió su discurso, ¿sí? Repito, no eran cobardes. Ellos llegaron sabiendo que podía pasar lo mismo que pasó en Tesalónica, ¿sí? Sin embargo, vemos que la narrativa, según Lucas, dice que los hermanos de estas sinagogas eran más nobles, ¿no? Esta palabra que utiliza Lucas también se utiliza como para hablar de gente de la nobleza. También se podría como mejor nacidos, ¿no? Así también se puede, pero pues como que no nos cuadra a nosotros esa traducción, ¿no? Sin embargo, entendemos que lo que quiere decir el autor, en este caso Lucas, ¿sí?, es que ellos tenían nobleza de espíritu. ¿Sí? Ahora, repito, esta palabra no se usaba para eso, pero Lucas lo usó así. ¿Sí? Eran más nobles, ¿sí? Entonces, se refiere a una nobleza de espíritu, ¿sí? Entonces, es de suponer, repito, que esto que Lucas se refiere es que los judíos en Berea eran más comprensivos que los judíos de Tesalónica, menos dado a usar los medios, ¿verdad?, como el amotinamiento, ¿no?, como lo vimos en Tesalónica. Entonces, el mensaje del apóstol Pablo y sus acompañantes dice que fue bien recibido. Sí. Lucas no dice, ¿verdad?, la palabra, no dice acerca de una oposición de los hermanos hasta más adelante, ¿no?, pero porque viene una influencia de los hermanos en Tesalónica. Dice que recibieron la palabra con toda solicitud en el versículo 11. ¿No? Dice que se dedicaron a estudiar las escrituras diariamente para confirmar lo que Pablo y Silas decían, y aquí es donde me voy a detener. Aquí es donde vamos a extender un poquito más la enseñanza, ¿sí? Entonces voy a leerlos. Dice, y en estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren, aquí quiero enfatizar sobre esto, escudriñaban. Y viene la pregunta obligada, ¿usted lee o escudriña las escrituras? Porque son dos cosas distintas. O sea, usted puede tener... Yo ahorita estoy estrenando, tengo poquito con esta Biblia, y al final tiene un plan de lectura y vas palomeando los cuadritos, ¿no? Yo puedo tener todos los cuadritos palomeados, pero no necesariamente significa que estoy escudriñando las escrituras. ¿Me explico? O sea, no se trata de leer mucho, se trata de profundizar en lo que leemos. Dice que ellos no leían, no era como que, a ver, voy a leer, ¿no?
A ver, no, tengo que escudriñar a ver si es cierto que lo que dice y lo leo. Sí, es cierto. No, está leyendo, eso no es escudriñar. Sí, escudriñar implica oración. Escudriñar implica tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo, más de lo que dedicamos. Sí, nunca será suficiente, mis amados, porque es viva. Sí, entonces dice que escudriñaban cada día. Repito, ¿qué tanto escudriñamos las Escrituras? ¿Qué tanto leemos y qué tanto escudriñamos? Entonces, este versículo nos habla que estos brothers de Berea, estos judíos de Berea, mostraron una actitud diferente a los de Tesalónica, ¿sí? Ellos, los bereanos, ¿está bien dicho los bereanos? ¿Sí? Los bereanos se caracterizaban precisamente por dos cualidades fundamentales que nosotros podemos usar como base. Y es la disposición para recibir la palabra, ¿no? Y la falta de disposición a la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, voy a profundizar un poquito en eso, ¿no? Pero bueno, dice que ellos recibían la palabra con toda solicitud. Esto significa que escucharon con atención y con apertura, ¿sí? Con atención y apertura, ¿sí? Se nos presenta una lección importante, mis amados, la apertura de corazón para recibir la palabra de Dios. Y de entrada, para tener una apertura, ¿sí? En ese sentido, necesitamos humildad para aprender. Humildad para aprender. De repente, miren, es muy de la carne esto, pero me sé 2, 3 cositas, ¿no? Me sé Juan 3:16, ¿no? Y Juan 3:36 y ya no me puede enseñar nadie porque ya sé todo, ¿no? Y ya medio creo que entendí 2, 3 cosas y miren, eso es muy de la carne, es muy de nosotros. Diga conmigo, es muy mío. O sea, el no tener apertura para aprender, el no es así. A ver, escucha. O sea, ten la apertura, a ver, voy a escuchar, voy a dar el beneficio de la duda y voy a prestar atención y quizás sí aprendo algo nuevo. A la luz de la Escritura, por supuesto, no fíjate que, ¿verdad? Por ahí un rollo que no tiene nada que ver con la palabra. No, pero, brother, mira, está esto. Pero se necesita humildad. Humildad. Por eso, y lo voy a decir muchas veces, no, ya lo he dicho antes, es importante, mis amados, que no se crea todo, ni lo que se dice aquí, ni lo que escucha en YouTube. No se case ni con un pastor, ni con un ministerio. Y lo digo de verdad con temor y pertenezco a un ministerio. Y lo honro y lo respeto y tengo un pastor. Pero ¿a qué me refiero con el no se case? A que todo lo que diga así tiene que ser. Mis amados, la honra, la obediencia y la fe no atenta en contra de la razón. ¿Sí me explico? O sea, es importante. No, es que acá y traigo la camisa, ¿no? La traigo puesta. Pero somos de Cristo. Nuestro compromiso es con la palabra. Y lo digo de verdad, gracias a Dios por el ministerio de Casa de Oración. Pero mi vida le pertenece a Cristo, así como la de ustedes también. Y lo digo con libertad porque hay entendimiento en ese sentido. Sí. Entonces, cuidado, mis amados, con casarse, ¿no? Con algún pastor. Es que el pastor fulano y sutano, miren, no nos ponemos de acuerdo como pastores en muchas cosas, sobre todo las que no son fundamentales. Así que tranquilos, que nuestra vida refleje a Cristo. Que nuestra vida refleje a Cristo, que haya piedad en nuestro caminar, mis amados. Eso es lo importante, ¿no? Y no tomar por pretexto cosas que de repente como que son medias turbias, ¿verdad? Pues mientras tanto sigo robando en el trabajo porque todavía no entiendo bien si el Señor viene antes, durante o después de la tribulación. ¿Ya entendiste que no debes de robar? Sí, pues no robes. ¿Me explico? En lo que se resuelve si son 7 o 8 o 12 cuernos lo de la bestia, ¿no?
ama a tu esposa, sirve a tu esposo. ¿Sí? Entonces, humildad para aprender. ¿Sí? Necesitamos, mis amados, considerar. Necesitamos considerar. No lo sabemos todo. Diga conmigo, no lo sé todo. No lo sabemos todo. Sí. Hace un tiempo tenía una plática con un amigo, hace un par de años, y me decía, Ángel, ¿y cómo va a ser cuando el Señor venga, no? ¿Y tú cómo piensas? ¿Cómo va a venir? Y digo, no sé. Me dice, pues, ¿cómo que no sabes? Le digo, pues es que no sé. Pues es que eres pastor, debes de saber. Le digo, no debo de saber, no sé. Me imagino, a como veo a la luz de las Escrituras, ciertas cosas, pero no sé. No sé. Y hay muchas cosas que no sabemos. Estamos aprendiendo. ¿Sí? Y tranquilo, no pasa nada. No pasa nada el hecho de decir, no sé, pero voy a la Escritura. Y con esto, y ahorita vamos a hablar acerca del ser negligentes, ¿no? Ese es otro asunto. Pero es estar tranquilos de paso a pasito. ¿Sí? Ser diligentes a la Escritura y que vayan cayendo veintes y que vayamos avanzando, ¿no? Seguros, no querernos comer todo y al rato nos indigestamos, ¿no? Ya no podemos seguir comiendo. Entonces, es importante y algo en lo que nosotros recalcamos mucho, sobre todo la serie que estamos viendo los domingos, la aplicación a nuestras vidas, ¿no? O sea, debemos de preguntarnos si estamos listos para recibir la palabra con disposición. Si cerramos las correcciones o desafíos que las Escrituras pueden traernos, si estamos cerrados a ellas o no. Porque mucho tiene que ver, repito, con la actitud en el corazón, ¿no? O sea, y mis amados, entender cuál es el espíritu de la palabra. Ahorita veíamos cómo, por eso mencionaba al principio de que hay tiempo para todo. Habrá momentos quizás, no a todos, pero en algunos, en el que va a haber momentos de discusión, en el que va a haber momentos donde tiene que defender su fe, en donde Dios le va a decir, habla con diligencia y sabiduría, porque será de bendición. Pero a veces Dios le va a decir, cállate, porque no es de bendición. Estás hablando en el orgullo, estás hablando en la carne. Quieres que los demás se den cuenta que sabes y no sabes nada. Y dice, no hables, no discutas, quédate callado. Hay tiempo para todo. Y debemos de estar preparados para eso. ¿Sí? Nos han estado enseñando, ¿no? El usar bien la palabra. Saber usar bien la palabra. Imagínense qué terrible ir a una guerra y sí traer escudo y sí traer espada, pero no saber usarla. Todo cortado, ¿no? ¿No? Las vísceras de fuera ahí porque quise sacar la espada y la saqué mal. Sí, gracias a Dios tengo palabra, ¿verdad? Pero no sé usarla. ¿No? Entonces, estar preparados, mis amados, para poder usar bien la palabra de Dios. Y sí, cuando el Señor nos lleve a tener que estar, ¿verdad? Tener que hacer una apología de nuestra fe, bueno, estar listos. Estar listos. Desgraciadamente, sí. Y aquí también, no me voy a meter con los de otra iglesia de la prosperidad o donde hay un falso. No voy a hablar de aquí. Pero hay quienes ni siquiera pueden argumentar con la Escritura su fe, su salvación. Con la Escritura. O sea, es un desafío, lo voy a decir, para mí, ver cómo el apóstol Pablo exponía y cómo dice que por medio de las Escrituras, dice, exponía que era necesario. O sea, cómo el ministerio de Cristo está soportado. El apóstol Pablo no tenía los evangelios, estaban escribiendo sus cartas, todavía ni se escribían sus cartas. Apenas estaba por la carta a Tesalónica, todavía no estaba. Todavía no le escribía a los romanos. O sea, no había lo que nosotros tenemos. Pero como con el Antiguo Testamento, ¿sí? Con el Testamento hebreo, él decía, mira, aquí está el ministerio de Cristo. Ese es un desafío para todos.
No solo es un desafío para mí, pero también debiera ser para todos. Que cada uno de nosotros pudiéramos decir, yo a la luz de las Escrituras puedo soportar el ministerio de Cristo. Puedo soportar, es decir, puedo defender el por qué Jesús murió. Y no nomás un sonríe, Cristo te ama. Y murió en la cruz porque te amó. Sí, pero pues si me amó, pues nomás me hubiera perdonado y ya, ¿no? Pues Dios todo lo puede. ¿Por qué nomás no me perdonó y ya? ¿Por qué Cristo murió? O sea, ¿por qué Dios pagó? ¿A quién le pagó? ¿Al diablo? Que de repente, no, es que Dios le pagó al diablo. Al diablo no se le pagó nada. Pero hay muchas cosas erradas, ¿no? Y es por falta de escudriñar las Escrituras. Sí. Y tenemos ahí argumentos medio raros, ¿no? Entonces, miren, mis amados, la humildad para aprender es importante. Necesitamos tener apertura para poder aprender y necesitamos ser humildes, ¿sí? Y con esto quiero hablar un poco, ¿no? Que cuando Dios envió a Moisés, ¿recuerdan? Hablarle a Faraón y pedirle que dejara ir su pueblo, ¿sí? La actitud de Faraón, ¿cuál fue? Arrogancia, fue terco. Y dice la Escritura que endureció su corazón. ¿Sí? Y este endurecimiento de corazón es un tema central en el relato de la liberación de Israel de Egipto. ¿Sí? Esto está relacionado totalmente con una falta de disposición en el corazón de Faraón por escuchar las advertencias del Dios verdadero. Dios le habló a Faraón. Dios le dijo, deja ir a mi pueblo, deja que éste vaya y adore. Endureció su corazón. ¿Sí? Entonces el endurecimiento de corazón de Faraón es mencionado en varios momentos a lo largo de las plagas enviadas de Dios, ¿no? Por Dios a Egipto. Y en algunos pasajes se dice que Faraón, repito, fue quien endureció su propio corazón. Sí. Más adelante nosotros vemos cómo es que Dios dice que endureció el corazón de Faraón. Sí. Pero en primera instancia fue Dios hablando. ¡Ey! Pero no hubo apertura. El faraón tenía su propia teología. Ya tenía su doctrina establecida. Dijo, no, yo tengo mis propios dioses. ¿Sí? Entonces, Éxodo 5:2 dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Palabras de Faraón. Éxodo 5:2. Arrogancia, ¿no? Eso es su rechazo, repito, muestra orgullo, ¿no? Un desprecio por Dios. Entonces, la falta a la disposición a la palabra de Dios, pues bueno, tomando de nuevo, ¿no? El ejemplo de Faraón, pues trajo consecuencias terribles. El apóstol Pablo, hablando acerca de la condición del hombre, allá a los romanos, les dice que fue precisamente por el hecho de no darle la gloria a Dios. Dice que el hombre puso sus ojos y decidió darle la gloria a la creación antes que al Creador. Dice que Dios los entregó a la concupiscencia de su corazón. Terminaron haciendo cosas terribles, dice, por falta de temor en sus ojos. Es decir, no hubo temor de Dios delante de sus ojos, dice el apóstol Pablo. Pero aquí a lo que voy a resaltar ahí en Romanos es que dice, Dios los entregó. Es la misma expresión hacia Faraón. Sí. Es decir, el hombre no dio gloria a Dios, no reconoció a Dios como Faraón. No lo reconoció. No hubo humildad en su corazón. Sí. Entonces, mis amados, qué importante es tener la humildad para ser enseñados. Ahora, no solamente hablo en las cuestiones doctrinales y teológicas, que es sumamente importante, pero que cuando nos enseñan nuestros hijos, ¿qué tanta humildad hay ahí? Porque al final estoy tratando del asunto del corazón. El orgullo, la arrogancia. Es decir,
¿Qué tan blandito está para decir a su hijo, híjole, hijo, me equivoqué, perdóname, tienes razón? O varones, decirle a su esposa, tienes razón, mi amor, me equivoqué. Y viceversa, ¿no? Porque al final, repito, la falta de humildad, mis amados, nos detiene, nos paraliza, no permite que nosotros crezcamos en muchos aspectos. No solamente en la cuestión del conocimiento, sino crecer en madurez, en respuesta al Señor. Y no es muchas veces más que arrogancia, es orgullo, es soberbia. ¿Tú qué me vas a decir a mí? ¿Tú qué sabes? Hace varios años, ¿no? Estábamos todavía en la Bravo. Nos tocó que una pareja nos pidiera consejería matrimonial a mi esposa y a mí. Pues estábamos más chavitos todavía, ¿no? Y recuerdo que cuando el esposo, ¿no?, llega, y porque fue complicado, él no se congregaba, y bueno, pero cuando llega y nos ve, su respuesta fue, ¿qué nos van a enseñar ellos, no? Y recuerdo que fue ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienen de casados? Tenemos como 5 años, yo creo, de casados, ¿no? ¿Qué me van a enseñar? ¿Sabes cuántos años de casado tengo yo? Un desastre el matrimonio, pero tiene tantos años de casado, ¿no? Entonces, bueno, platicamos con ellos y fue, pues para empezar no les voy a hablar de mi matrimonio, ¿no? No les voy a hablar de mi experiencia, vamos a ver a la luz de las Escrituras qué dice Dios acerca del matrimonio, porque Dios sí tiene mucho que decir, ¿no? Él es eterno, si nos vamos a los años, Él sabe poquito más que usted, ¿no? Él es eterno. Entonces, pero a lo que voy es, cómo muchas veces podemos llegar a tener ese tipo de arrogancia, ¿no? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú quién eres? ¿No? O sea, como si la edad, que ciertamente antes sí tiene que ver de alguna manera, ¿no? Antes sobre todo se relacionaba más, pero como si la edad fuera implícitamente sabiduría. Hay sabiduría en los años, pero no todos los ancianos son sabios. Hay jóvenes sabios. De hecho, en la Escritura nosotros vemos cómo el apóstol Pablo se refiere a ancianos, y entre ellos Timoteo, y no era de mucha edad. ¿Me explico? Ahora, se asocia ciertamente, los años dan sabiduría, pero no necesariamente todos los ancianos son sabios. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Sí. Entonces, es importante, mis amados, ¿no? El hecho, repito, el corazón, ¿no? Estar dispuestos a ser enseñados, ¿no? Hace también creo que un tiempo comenté de aquí al frente, ¿no? El hecho de que todos venían acá, pero no todos son ovejas, ¿no? Ahí se reportaron 2, 3 seguidos de eso. Oye, pues sí soy o no soy, no, pues cada quien sabe, ¿no? Pero la realidad es que no todos podemos llegar a tener una actitud pastoreable. Y tiene que ver con esto. Sí. Tiene que ver con el ser enseñable. Ser fácil de enseñar. Una de las características, o no, un adjetivo calificativo que el Señor utilizó para referirse al pueblo orgulloso precisamente que viajó allá en el desierto, el pueblo de Israel, a toda esa generación, fue un pueblo duro de cerviz, ¿sí? Cuello duro o cabeza dura. Pero a lo que refiere esa expresión es un pueblo difícil de dirigir, que no se dirige, o sea, no, con facilidad. O sea, un caballo, por ejemplo, ¿no? Mansito, así le hace y da vuelta, ¿no? Así apenitas y... Pero cuando está bronco, cuando no está, cuando todavía, ¿verdad?, está sin trabajarse, ¿verdad?, no, le tienes que pegar unos jalones y su cuello está rígido. ¿Sí? No, es difícil de dirigir, es difícil de conducir un caballo así. ¿Sí? Bueno, es la expresión que el Señor da, ¿no?, acerca de ese pueblo orgulloso, ¿no? Por eso menciono esta parte, ¿no? O sea, el ser enseñables, el ser pastoreables, ¿no?
tiene que ver con un corazón humilde, que se despoja de la arrogancia. En Tesalónica, sí, podemos ver cómo los hermanos no querían cambiar su teología. No les convenía. Había muchas cosas ahí. Pero vemos acá, ¿no? Como el autor, en este caso Lucas, se expresa, ¿no? Con un corazón humilde. Había nobleza. Dice que eran más nobles, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, mis amados. Sí. Crecer en esta parte. Y bueno es el hecho de que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero ser como los hermanos de Berea. Yo quiero ser enseñable. En primera instancia, ser diligente, como ellos. Es decir, escudriñando las Escrituras. Para empezar, ellos cuando escuchaban el mensaje del apóstol Pablo, sabía de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Porque ya había un depósito previo. No como que ahí medio quiero opinar y medio quiero saber en ese momento, ¿no? No, había un depósito previo. Sí. Y con humildad escucharon y buscaron, ¿verdad? Y vieron. Y dicen que el resultado de eso es que creyeron muchos porque se dieron cuenta que efectivamente lo que el apóstol Pablo estaba predicando estaba totalmente soportado en las Escrituras. Mi pregunta es, ¿usted tendrá la capacidad para poder tomar un sermón y ver si realmente está totalmente soportado en las Escrituras o no? Desgraciadamente vemos que en muchos sectores de la iglesia se comen un montón de cosas. Hace rato me mandaron un video donde un pastor estaba hablando acerca de que, refiriéndose a sí mismo, ¿no? De que el liderazgo de esa iglesia era un liderazgo de aguas profundas y que los que estaban ahí no eran charales, sino eran peces de aguas profundas, porque no era cualquier liderazgo. Y mientras me estaba cambiando y haciendo unas cosas, lo estaba escuchando a fondo, fueron como unos 15 minutos hablando acerca de sí mismo, ¿no? Es decir, de ese liderazgo de aguas profundas y preparando a los peces gordos para la bendición que el Señor les quería dar. Y el asunto es que la raza se amontona porque les dieron identidad. No son charales, son peces gordos. ¿Sí? No hubo un texto, no hubo palabra, no hubo nada. Se escucha bien, se ve bien, ¿no? Me agrada el oído. No, mis amados, qué buen ejemplo el de los hermanos en Berea. Qué buen ejemplo. Es un desafío. Es un desafío. Ahora, con esto no significa que vamos a mandar llamar al espíritu de supervisor, ¿no? Y vamos a ver, va a predicar, a ver, ¿no? Los lentes y acá y no se trata de eso. No se trata de eso. Miren, eso es lo antagónico a lo que hicieron ellos. Porque cuando nos posee el espíritu de supervisor, ese espíritu de supervisor viene con arrogancia, viene con soberbia. Y no es el espíritu de los hermanos de Berea. Dice que eran nobles. Había nobleza en su corazón. Sí. Entonces la palabra no nos invita a eso, ¿no? Al contrario. Entonces, volviendo al faraón, ¿no? Fue incapaz de someterse a Dios debido a su orgullo. Sí. Esto bien ilustra, ¿no? Nos enseña cómo es que debemos nosotros de mantener una actitud de humildad y receptiva hacia la palabra de Dios, hacia lo que Dios dice. Mis amados, aun cuando no nos gusta lo que Dios nos está diciendo, aun cuando va contrario a lo que yo quiero, aun cuando va contrario a mis planes, aun cuando va contrario hacia lo que yo ya tenía planeado para hacer, y Dios dice no. ¿Les ha pasado que miren, ya está todo así y que Dios dice no? Bueno,
¿Y les ha pasado que lo siguen haciendo? ¿O a mí nomás me ha pasado? Porque gloria a Dios, y qué bueno cuando decimos, bueno, Dios me dijo que no, y agarramos y somos obedientes. Pero que cuando Dios dice que no, y seguimos. Y al rato, Señor, ¿verdad? ¿Qué te dije? Híjole, gloria a Dios por eso también, ¿no? Entonces, necesitamos reconocer que Él es soberano. Sí. Y que su voluntad siempre es mejor que la nuestra. Siempre. O sea, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Pero me gusta usar esta ilustración. Pero yo estoy convencido que para Ángel y Mila, mis hijos, ninguno en esta tierra tiene mejores planes y mejores deseos que su mamá y yo. No hay nadie que tenga mejores deseos, mayores intenciones que su mamá y yo. Pero aún nuestras intenciones y nuestros deseos para ellos no son mejores que los de Dios. Los planes de Dios para ellos son mejores que los nuestros. Así para nuestra vida. Aun cuando nuestros planes y nuestros deseos parezcan ser muy buenos, ¿no? Pero si estos no se ajustan a la palabra, mis amados, si estos son contrarios a lo que Dios dice que es conveniente para nuestra vida, hay que desecharlos. No son tan buenos como parece. No son tan buenos como parece. Sí. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso quería Biblia pasarle así. Necesitamos escuchar su palabra. Necesitamos rendirnos a ella, dejarnos guiar por ella, pero necesitamos conocerla, mis amados. Necesitamos escudriñarla. ¿No? Hay un peligro el ser tercos. Hay un peligro en la terquedad, el persistir. ¿No? Necesitamos rechazar eso y tomar su palabra, ¿no? Entonces, la responsabilidad de verificar lo escuchado es sumamente importante en nosotros. Somos responsables de eso. Dios no hace ese trabajo, por nosotros. Somos responsables. Diga conmigo, yo soy responsable de verificar, de escudriñar, de conocer. Es mi responsabilidad. Dios no lo va a hacer por mí. No es como que un día, ¿verdad? Pero es que escrito está, hermano, el Señor va a poner el hacer, ¿verdad? El querer como el hacer por su buena voluntad. No aplica ahí. No tiene que ver con eso. Está hablando de otra cosa. Somos responsables. Es nuestra responsabilidad apartar un tiempo para escudriñar la Escritura. No tengo tiempo, sí tiene tiempo. No tiene ganas, que es diferente. Porque tiempo hay que dárselo. Hay que hacer tiempo para eso. ¿Sí? Dice que ellos escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Qué cada tanto escudriñan las Escrituras usted, mi amado? Los domingos, los miércoles, cuando voy a la iglesia, ¿qué cada tanto escudriña? No lee, escudriña las Escrituras. ¿Qué cada tanto? Hace unos años me decía una hermana, no le voy a decir quién, pero me decía, es que estaba pasando una situación muy complicada. De verdad, 2 domingos seguidos hablamos de ese tema, ¿no? O sea, tan puntual. Un día amable me dice, es que está pasando esto, y yo sí le dije, hermanita, si hubieras venido las 2 semanas pasadas y hubieras escuchado, de verdad, es que caí como anillo al dedo. Aquí está lo que necesitamos para nuestras pruebas, para nuestras dificultades, para nuestras penas, para nuestros dolores. Aquí está. No hay otra fuente, no hay otro lugar. Aquí está. Sí, aquí está lo que necesitamos. Sí.
Este llamado a la responsabilidad personal de examinar a lo que escuchamos a la luz de la palabra de Dios es a cada uno de nosotros y debemos de tomarla. Es una responsabilidad personal. No creer ciegamente. Ese concepto de la fe está errado. Repito, la fe no te lleva a la ingenuidad. No te hace tonto. No te hace tonto. O sea, tener fe no atenta en contra de la razón. Al contrario. Al contrario. La actitud de los bereanos era no simplemente aceptar lo que se les predicaba, sino que verificaban si lo que Pablo enseñaba estaba de acuerdo a las Escrituras. Ahora, hoy como creyentes tenemos acceso a la Biblia y también tenemos la responsabilidad de nuevo de escudriñarla. Ahora nosotros tenemos todavía más herramientas. Tenemos libros de consulta, tenemos muy buenos comentaristas. No hay excusa, ¿no? Escudriñar la palabra cada día. No es suficiente, repito, escuchar un sermón o una enseñanza. Necesitamos ir a las Escrituras nosotros mismos para confirmar y entender la verdad. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias es vivir con discernimiento. Que es algo, hace unas semanas escuchaba a un pastor y decía, algo de lo que hoy la iglesia carece es de discernimiento. ¿Por qué? Porque no hay palabra. Nos cuesta discernir, nos cuesta poder decir esto es de Dios, esto no es de Dios. ¿Sí? Entonces, no podemos, repito, conformarnos con lo que alguien más dice. Necesitamos nosotros ir a la Escritura y que el Señor nos dé discernimiento, crecer en conocimiento, crecer en la fe. ¿No? Y esto viene precisamente al escudriñar la palabra. La actitud de los bereanos muestra que escuchar la palabra y estudiarla profundamente no son actos pasivos. Sí, estas acciones nos ayudan a crecer en nuestra fe y a desarrollar un entendimiento más profundo de quién es Dios y qué quiere para nuestras vidas. Sí. Tanto somos desafiados, ¿verdad?, a recibir la palabra con apertura, a ser diligentes en verificar su verdad. Ahora, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12, 11 y 12. Vayamos para allá, en Romanos 12, 11 y 12. Dice, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? Ahora, escudriñar la Escritura, ¿requiere diligencia? Y luego, miren, ahí ya no, con eso. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Hemos de reconocer, mis amados, que muchas de las veces no vamos a las Escrituras, no escudriñamos y nos quedamos con lo que los maestros enseñan, con los que el pastor está enseñando, con los que los predicadores o con mi predicador favorito de YouTube, ¿sí? Y ahí lo tengo de fondo, ¿verdad? Y escucho y medio mastico y repito como, miren, ahorita mi cuñado y mi hermana acaban de comprar unos pajaritos, hace unos días, unos pajaritos que repiten, ¿no? El silbido, no son cotorros, no son pericos. ¿No? Bueno, sí son un tipo de perico, ¿no? Pero bueno, el asunto es que repiten, ¿no? Y le ponen ahí silbidos, ¿no? Y miren, a veces estamos así nosotros. Ellos me entienden. Repiten. Ahora sí que qué tan cotorros somos. Porque muchas veces se oye bien, se escucha bien y repito, pero no lo entiendo, no lo he masticado, no lo he escudriñado, no he ido a la palabra. ¿Sí? Es un desafío, para todos. Para todos. Sí. Dice 11. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu. Esto tiene que ver, mis amados, con una disposición. Tiene que ver con actitud.
tiene que ver con actitud, no con ganas. ¿Sabía que es diferente las ganas y la actitud? A veces no tengo ganas, pero voy a tomar una actitud distinta. No tengo ganas, pero voy a tomar una actitud. Determino hacer las cosas de una manera distinta. Ferviente de espíritu. ¿Sí? Sirviendo al Señor. ¿Sí? Sometimiento. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Constancia. ¿No? Entonces, necesitamos ser diligentes, mis amados, y no perezosos. Necesitamos caminar en diligencia, dando respuestas al Señor, sujetándonos a ellos. Como resultado de esto, bueno, vemos el versículo 12, y muchos de ellos creyeron. Y si de los griegos una versión dice unas mujeres distinguidas, dice, y no pocos hombres, ¿no? Esta frase es importante porque normalmente cuando se hace una predicación, las mujeres son mucho más, ¿no? Pero aquí el autor, en este caso Lucas, dice, y no pocos hombres, es decir, hubo muchos hombres, ¿no? Es decir, porque eran hombres nobles, eran hombres diligentes en la palabra. Esto refiere, mis amados, a que eran responsables en casa, que no eran las mujeres. Miren el resultado de escudriñar las Escrituras, porque parece algo como que se puede pasar, pero no pocos hombres, ¿sí? Ahora, algunos comentaristas acerca de estas mujeres distinguidas, ¿no? Habla acerca de que pueden ser mujeres que tenían opción o libertad de culto, porque no todas, porque estaban sujetas a sus esposos, ¿no? Es decir, mujeres independientes en ese sentido que podían escuchar y podían... Bueno, es una cuestión de dato nada más, ¿no? Entonces, ya para entrar a la recta final, solamente para avanzarle, dice que los mismos judíos que en Tesalónica crearon el alboroto se ocuparon de algo semejante ahí en Berea, ¿no? También levantaron, ¿verdad?, ahí el alboroto, y en consecuencia, pues una vez más el apóstol Pablo, en este caso Silas, se vieron obligados a seguir el camino, ¿no?, a irse a otros lados. Los versículos que siguen presentan uno de los pocos casos donde el apóstol, en este caso, bueno, Lucas, nos da detalles acerca del rumbo que tomó cada uno de los miembros. Tanto Timoteo, ¿no?, y Silas permanecieron ahí, pero el apóstol Pablo es quien se lo llevan, ¿no?, para Atenas, y quizás es porque pues, al que le habían echado el ojo era el apóstol Pablo, ¿no? Y lo identificaban como el cabecilla de la banda, ¿no? Y es por el que iban. Hay quienes, por eso comentaba ahorita, ¿no?, hay quienes aseguran que Timoteo pues, tenía buena relación tanto en Berea como en Tesalónica, por eso ellos pudieron quedarse ahí, pero el apóstol Pablo no, ¿no? Y esto nos puede llevar a quizás de alguna manera especular, ¿no?, ciertas características de la personalidad del apóstol Pablo, ¿no?, lo enérgico que podía ser. No sabemos, ¿no?, si directamente dijo algo en contra de un líder, ¿no?, personal. No lo sabemos, ya es cuestión de especular. Pero vemos que ellos se quedaron, pero el apóstol Pablo después sigue a Atenas, que allá después el apóstol Pablo también hace de las suyas, ¿no?, guiado por el Espíritu Santo, con mucha sabiduría, ¿no? A mí me asombra cómo el apóstol Pablo era tan directo, era tan quirúrgico, ¿no? Sabía cómo tratar, aun cuando la Escritura no menciona que era tan elocuente como Apolo, por ejemplo, ¿no? Pero era un gran teólogo, para muchos el mejor teólogo después de Jesús, por supuesto, del Nuevo Testamento, ¿no?, definitivamente. Entonces, bueno, dice, ¿no?, ahí que inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Sí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, sí, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que después ellos lo alcanzaran por allá. Aquí hay algo a rescatar, y con esto quiero terminar. Vemos cómo Dios tiene cuidado del apóstol Pablo y tiene cuidado del equipo, ¿no?, a través de los hermanos, ¿sí? Entonces, cómo Dios provee, ¿sí?, lo necesario, provee para que su obra continúe, ¿sí? En el momento en que el apóstol Pablo
tuvo que ser encarcelado y tuvo que morir, bueno, Dios permitió eso. No era el tiempo, ¿no? Y mientras yo meditaba en este texto, para mi vida en este contexto, ¿no? En lo que estoy viviendo, pues reforzaba mucho mi fe, ¿no? Mi esperanza, ¿no? En el sentido de que entiendo que Dios es quien tiene la última palabra, ¿sabe? O sea, Dios sabe cuándo y cómo para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios sabe cuándo y cómo. Y podemos tener las mejores maniobras, ¿no? Y ser los mejores escapistas, pero Dios sabe cuándo y cómo, ¿no? Ahora que fuimos a Oaxaca, conocimos a un hermano que le llaman el escapista. Se escapó del centro de rehabilitación, ¿no? Y se fue, pero fue cuestión de tiempo, porque de Dios no pudo escaparse. El Señor lo trajo. Y ahora es uno de los que trabajan con el pastor allá, junto con su familia. Vive su familia ahí, ¿no? En el centro de rehabilitación. Y ahí anda echándole ganas el buen David, ¿no? Se llama David el brother, ahí para que oren por él. Pero le dicen el escapista, ¿no? Pues bueno, a veces pretendemos escaparnos de cosas, pero de Dios no podemos escaparnos. Sí, Dios sabe cuándo y cómo, ¿verdad? Y bueno, así el Señor guardó al apóstol Pablo y lo conduce para lo que sigue, que más adelante, la siguiente semana vamos a aprender, ¿verdad? Pero bueno, el enfoque de esta semana, de este miércoles, es poder abrazar ese desafío, ¿no? Y poder tomar como ejemplo a los hermanos de Berea, ser diligentes y no perezosos, escudriñar las escrituras, ¿sí? No tomando un espíritu de supervisor, ¿verdad? No teniendo en poco, no, con un espíritu de mansedumbre, como dice el hermano Lucas, ¿no? Lucas dice, ¿no? Que había nobleza en el corazón, sí, en estos hermanos de Berea, a diferencia de Tesalónica, ¿no? Con un corazón más noble. Bueno, que así se puedan decir de los hermanos de Casa de Oración, ¿no? Que había nobleza en el corazón. Por cierto, y doy gracias a Dios, aprovecho, quienes han venido, pues en este caso, ¿no? El hermano, mi hermano Santos y Saúl también me comenta, brother, está bonita la iglesia, se siente bien la iglesia, ¿no? Responden, asientan y eso es bueno, y lo hemos platicado, ¿no? Y eso es bueno. Cuando nos ha tocado ir a predicar a otros lugares, se extraña casa, ¿no? Que sea eso lo que nos distinga, que cuando estemos acá, ¿no? Que se pueda percibir que hay nobleza en el corazón y que se está recibiendo la palabra, ¿sí? No nos comemos todo, dice la palabra, tomar lo bueno y desechar lo malo, pero que haya nobleza, ¿sí? Siendo diligentes todo el tiempo, ¿va? Bueno, vamos a dar gracias a Dios, ¿sí? Para pasar a la oración. Señor, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de estos hombres que desafían la nuestra. Señor, que tuviste a bien usarlos, tuviste a bien resguardarlos y tomarlos como herramientas en tus manos, Señor. Y que están puestos aquí, Señor, en la Escritura como ejemplos, como esa gran nube de testigos, como decía el autor de Hebreos, esos hombres allá en el Antiguo Testamento, pero que muchos otros siguieron sus pasos, Señor, siendo fieles a ti, obedeciéndote, tomando, Señor, en sus manos la responsabilidad de ser obedientes a tu palabra, a pesar de los peligros, a pesar de las tentaciones, a pesar de la oposición, a pesar de lo propio en la carne. Señor, tuvieron a bien el servirte con diligencia y ahora están ahí mostrándonos a nosotros el camino, Señor. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que en cada uno de nosotros haya ese corazón de nobleza, Señor, con apertura a aprender, ser pastoreables por ti, el ser prestos para dirigirse, Señor, para ser dirigidos, para ser guiados por tu Espíritu, Señor. Que eso pueda caracterizarnos, Padre, y no para que, Señor, se hable bien de nosotros, no, para que se hable bien de ti, Señor. Que tú, Señor, te lleves la gloria todo el tiempo y que podamos decir, es por su misericordia, es por tu gracia, Señor.
Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque descansamos en que las cosas se hacen mejor a tu manera. Siempre, Señor, siempre las cosas se hacen mejor y son mejores a tu manera. Y descansamos en eso, Señor. Ahí reposa nuestro corazón, ahí reposa nuestra alma, nuestro espíritu. No hay otro lugar, Señor. No hay otro lugar a donde podamos ir, solo a ti. Gracias, Señor, por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.